Historias de terror en Starbucks. Siempre fui fan de Starbucks. El aroma a café, el ambiente tranquilo, el sonido de las máquinas de espresso funcionando como un reloj. Era el lugar perfecto para estudiar, escribir o simplemente perderse en los propios pensamientos. Hasta que empecé a notar las coincidencias. O mejor dicho, los patrones. Todo comenzó en un Starbucks que frecuentaba en el centro, un local antiguo remodelado, con techos altos y grandes ventanales. Siempre me sentaba en la misma mesa, junto a un muro de ladrillo expuesto. Una tarde, mientras escribía, el reflejo en el cristal me mostró algo que hizo que se me cayera el café de la mano. Al fondo, en el rincón más oscuro, había una figura. Al principio pensé que era un cliente. Pero no. Era una silueta que no debería estar ahí. Un hombre sin rostro, vestido con un abrigo largo, parado, mirando. Me giré de golpe. El rincón estaba vacío. Y nadie más parecía haber visto nada. Desde entonces, empecé a fijarme en otros detalles. En más de un local, había reportes de cosas raras, baristas que se negaban a limpiar ciertas zonas por la noche, tazas que caían solas de los estantes, puertas del baño que se cerraban con seguro sin que hubiera nadie adentro. Una vez, una barista me confesó que había renunciado tras quedarse a cerrar sola y escuchar que alguien le susurraba al oído mientras contaba la caja. Una noche, decidí quedarme hasta el último minuto, esperando ver algo más. Y lo vi. Cuando las luces comenzaron a apagarse, la figura apareció de nuevo, reflejada en el cristal, aunque dentro del local solo estábamos yo y el barista de turno. Me miraba. Sentí un frío en el pecho, como si me hubieran vaciado de golpe. Salí corriendo y no volví durante semanas. Pero la historia no terminó ahí. En otro Starbucks, esta vez en la periferia, conocí a un guardia de seguridad. Me contó que la cafetería había sido construida sobre el terreno donde antiguamente hubo un hospital. Que por las noches, las cámaras captaban sombras que cruzaban el local y que más de una vez había escuchado llantos en el baño de mujeres cuando el local estaba vacío. Intrigado, le pedí que me mostrara los videos. Esa noche, detrás de la barra, se veía claramente la silueta oscura caminando. Sin rostro. Sin forma definida. Lo peor fue lo último, la figura se detuvo frente a la cámara y pareció volverse hacia ella, como si supiera que la estábamos mirando. Desde entonces, cada vez que paso frente a un Starbucks de madrugada, miro a través de las ventanas. Y siempre está ahí. La figura. A veces en un rincón, a veces reflejada en los cristales, a veces junto al barista que cierra. Siempre observando. Siempre esperando. Pero lo peor vino después. Una mañana, temprano, antes de abrir, un empleado encontró escrita en el vapor de uno de los espejos del baño una frase que nunca pudieron explicar: «Ya tomaste tu último café». El espejo estaba por dentro del baño, sin señal de que alguien hubiera entrado. Hoy, cuando entro a un Starbucks, no me quedo mucho. Me llevo el café para llevar. Porque hay mesas que nunca se ensucian. Sillas que nadie toca. Rincones donde el polvo nunca se asienta. Lugares que, sin saberlo, reservamos para los que ya no pueden pagar un café, pero siguen viniendo. Y si alguna vez, al girar, crees ver a alguien parado, mirándote desde el fondo de la tienda, no lo mires demasiado. No lo sigas con la mirada. Porque una vez que lo ves, ya nunca deja de seguirte. Dejé de visitar Starbucks durante un tiempo. Pero las pesadillas no me dejaron en paz. Siempre la misma escena, el reflejo de la figura en el cristal, acercándose lentamente, mientras yo, paralizado, no podía girarme ni gritar. Hasta que una noche, el reflejo ya no estaba en el vidrio. Estaba detrás de mí. Eso me hizo volver. Necesitaba respuestas. Volví al primer local donde todo comenzó. El lugar se sentía diferente. Como si el aire estuviera cargado. Pregunté por el barista que me había contado de las sombras. Nadie lo recordaba.
como si nunca hubiera trabajado ahí. Me senté en la misma mesa, junto al muro de ladrillo. Las horas pasaron. Los clientes fueron y vinieron. La noche cayó. Entonces, ocurrió algo que nunca olvidaré. La cafetera Espresso, apagada desde hacía minutos, se encendió sola. Empezó a expulsar vapor, como si alguien invisible la usara. El barista del turno nocturno me miró, pálido. No es la primera vez, murmuró. Me contó que en ese Starbucks había un baño que nadie usaba. Siempre estaba bloqueado. Nadie sabía por qué. Pero las cámaras de seguridad mostraban la puerta moviéndose sola por las noches. Y lo peor, una figura que entraba, pero nunca salía. Esa madrugada, al pasar frente al baño, vi que la puerta estaba entreabierta. El espejo del interior estaba empañado, como si alguien lo hubiera respirado desde dentro. Y allí, escrita con dedos invisibles, una nueva frase: ya no puede salir. Corrí. Salí de la tienda. Pero el reflejo de la figura me acompañó todo el camino en los escaparates de los locales cerrados. Como si se hubiera pegado a mí. Intenté olvidar. Cambié de barrio. Pero el patrón seguía. Cada Starbucks al que iba parecía tener su propia historia. En uno, un empleado murió electrocutado hace años al limpiar las máquinas. Dicen que en las noches se escuchan los chasquidos de la corriente en la barra. En otro, los baristas aseguran que el pedido 20 mocha latte se imprime solo en la caja registradora al filo de la medianoche, aunque nadie lo pida. Los clientes no lo notan. Pero yo sí. Porque cada vez que giro hacia el cristal, ahí está. Esa silueta oscura. Inmóvil. Observándome. Hasta que un día entendí, no se trataba de un solo espíritu. No era la sombra de un muerto. Era algo que nació de los lugares mismos. Algo que se alimenta de la soledad, de los que nos sentamos siempre en la misma mesa, de los que buscamos refugio entre el ruido de la máquina de café y el murmullo de la ciudad. Era el eco de todos esos que se quedaron allí, atrapados entre un turno nocturno y el siguiente. Esta noche volví al primer Starbucks. Me senté. Esperé. Y esta vez no lo vi en el reflejo. Lo vi frente a mí. Su rostro era como un borrón de humo, los ojos dos huecos sin fondo. Se inclinó, como queriendo compartir un secreto. Y lo dijo: tu mesa. Tu turno. Tu lugar. Y comprendí. Ahora yo soy parte del patrón. Y si estás escuchando esta historia mientras tomas un café en algún rincón de Starbucks, no mires el cristal. Porque puede que el reflejo que veas no sea solo el tuyo. Respira hondo, porque lo que estás a punto de oír es aún más perturbador. Había un pueblo al norte del estado, de esos que no salen en los mapas modernos. Sus calles polvorientas parecían resistirse al tiempo, con casas de teja vieja y ventanas rotas. Nadie iba allí, salvo por una razón: el Starbucks. Sí. Un Starbucks en medio de la nada. El único edificio nuevo, impecable, como si alguien lo hubiera puesto allí para romper el silencio de décadas. Tenía todo: el letrero verde brillante, las mesas de madera, las tazas con nombres mal escritos. Todo perfecto, demasiado perfecto. Yo estaba de viaje cuando lo encontré. Me había perdido, el GPS dejó de funcionar y el coche se apagó en el camino. Caminé hasta el pueblo buscando señal, y entonces lo vi. Ese logo familiar brillando en el atardecer polvoriento. Entré. El aroma era el mismo de cualquier Starbucks. Pero el aire estaba frío. Demasiado frío para un día caluroso. El barista, un hombre de piel cetrina y ojos hundidos, me recibió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Bienvenido. Estábamos esperándote. Me reí, pensando que era una cortesía extraña. Pedí un café americano. El barista se giró, y noté que su reflejo en la máquina de acero no se movía como él. Era como si estuviera haciendo otra cosa, algo que no podía ver de frente.
Me senté junto a la ventana. Afuera, las calles seguían vacías. Ni un auto. Ni un alma. Mientras sorbía mi café, un detalle me hizo helar la sangre: no había clientes. Ni uno. Y aún así, las tazas en la barra estaban marcadas con nombres, el pedido listo como si alguien lo hubiera hecho segundos antes. El barista se acercó. ¿Está a su gusto? Aquí todos regresan. Su voz era hueca, como si viniera de un túnel lejano. Traté de salir, pero el pomo de la puerta estaba helado, imposible de girar. El barista me miraba. Entonces lo vi: el letrero de la tienda en la entrada se reflejaba en el cristal, pero no decía Starbucks. Decía Step Back. Las luces parpadearon. Las sombras en el techo se alargaron, moviéndose solas. Y detrás de la barra, comenzaron a aparecer figuras. Oscuras. Con el uniforme, sí. Pero sus rostros no tenían rasgos. Como si alguien hubiera borrado sus caras. Una de ellas murmuró: otro más, para el pueblo. Corrí al baño. Dentro, los espejos mostraban escenas que no ocurrían: yo, atrapado detrás de la barra, sirviendo café, envejeciendo en segundos mientras los clientes entraban y nunca salían. Entonces entendí. Ese Starbucks no era un negocio. Era una trampa. El pueblo estaba vacío porque todos los que llegaban se quedaban allí. Como parte del staff. Sirviendo. Atrapados. Los clientes éramos nosotros. La puerta de emergencia se abrió sola. Corrí. Afuera, el pueblo parecía más viejo. Las casas más derruidas. El letrero del Starbucks estaba oxidado, como si hubiera estado allí por décadas. Volteé a mirar el cristal del local, vi mi propio rostro, con el uniforme puesto. Hoy sigo en la carretera. Nunca encontré de nuevo ese pueblo. Pero en cada Starbucks al que entro, temo que sea ese. Porque si lo es, sé que esta vez, no podré salir. No podía sacarme de la cabeza lo que vi. Pasaron días desde que logré escapar de aquel Starbucks, o lo que fuera eso. Pero las noches ya no eran tranquilas. Soñaba con el pueblo, sus calles rotas, el polvo que nunca se asentaba, el logo verde oxidado. Soñaba que servía cafés a sombras sin rostro. Y lo peor, cada mañana, al despertar, tenía la sensación de haber trabajado toda la noche. Los brazos me dolían, el uniforme parecía estar impregnado en mi piel, aunque no lo usara. Decidí buscar respuestas. Revisé mapas antiguos. Ningún pueblo con ese nombre. Ningún Starbucks registrado en esa zona. Pero mientras más buscaba, más aparecían testimonios enterrados en foros olvidados. Me perdí en la carretera, llegué a un Starbucks donde el tiempo no pasaba. Ese maldito café, vi mi reflejo sirviendo para siempre. Alguien había escrito: si lo encuentras una vez, te volverá a encontrar. Porque el Starbucks del pueblo perdido no está en un lugar, está detrás de ti. Intenté olvidarlo. Me prometí no volver a entrar a ninguna cafetería. Pero el cansancio pudo más. Una madrugada de lluvia, agotado tras horas de manejar, vi un letrero familiar iluminando la niebla: Starbucks. Me detuve. Solo un café rápido, pensé. Entré. Todo parecía normal. Gente conversando, el sonido de la máquina de espresso, baristas ocupados. Me relajé, hasta que vi el reloj de la pared. No tenía manecillas. El barista me llamó por mi nombre sin que se lo hubiera dicho. Bienvenido de nuevo. El local comenzó a vaciarse, aunque nadie salía por la puerta. El murmullo de los clientes se fue apagando. La música ambiente se detuvo. Y yo sentí que algo se cerraba tras de mí. Quise correr, pero las ventanas no mostraban el exterior. Solo oscuridad. Y mi reflejo, sirviendo café tras la barra. El barista se acercó y susurró: te habías ido. Pero aquí nunca se van del todo. Entonces vi las figuras.
Los otros clientes que alguna vez huyeron. Todos tras la barra. Todos sirviendo. Todos atrapados. Y el aire olía a tierra vieja, a tiempo estancado. La puerta se cerró. Las luces parpadearon. Y supe que el turno había comenzado. El Starbucks del pueblo perdido no es un lugar. Es un destino. Y una vez que entras, tarde o temprano te quedas. Si ves el letrero en un camino perdido, si el aroma del café parece más denso, si el barista te saluda antes de que hables. No entres. No mires el reloj. Y sobre todo, no pidas un café. Porque ese podría ser el último que bebas como tú. Hola, buenas noches. Antes de comenzar esta historia, quiero que me digas desde qué país y estado me estás escuchando. Y si disfrutas de estas historias de terror, no olvides seguirme, dejar tu like, y compartir con alguien que se atreva a escucharlas contigo. Ahora sí, apaga las luces, sube el volumen. Porque lo que vas a escuchar, no te dejará dormir. Dicen que Starbucks comenzó en los años 70 en Seattle. Que un grupo de visionarios amantes del café lo fundaron para traer granos especiales y crear un nuevo concepto. Eso es lo que todos conocemos. Pero lo que nadie cuenta es la verdadera historia detrás del logo, detrás de la sirena, detrás de cada taza que hoy bebemos. Una historia que nunca se imprimirá en servilletas ni se compartirá en redes sociales. Mucho antes de que el primer local abriera, en 1970, existió un hombre llamado Silas Green. Era un empresario oscuro, obsesionado con dos cosas, el mar y el café. Viajó por el mundo buscando granos únicos, mezclas que ningún humano había probado. En África, en Sudamérica, en islas que ni siquiera figuran en los mapas. Pero en uno de esos viajes, encontró algo más. En un puerto olvidado de una isla del Pacífico, un viejo lo invitó a probar un café. La bebida era negra como el abismo, espesa como aceite, y al probarla, Silas sintió un calor que le quemó por dentro, y una voz. Sí, una voz, que surgió del líquido mismo, que le habló directo a la mente. La voz prometía riqueza, poder, a cambio de un pacto. Silas aceptó. Y el viejo le entregó un pequeño saco de granos, oscuros, brillantes, como si estuvieran vivos. Plántalos donde se cruce el mar y la tierra. Y ellos harán el resto. De regreso a Estados Unidos, Silas fundó un pequeño café en el puerto de Seattle. Lo llamó Starbucks, inspirado en una vieja leyenda náutica sobre un primer oficial de barco que perdió la razón tras escuchar el canto de una sirena. El logo de la sirena de dos colas no fue un diseño moderno, fue un símbolo antiguo, que Silas encontró en un libro de grimorios marítimos, una marca de advertencia contra los que invocan lo que habita bajo las aguas. El primer café se convirtió en leyenda local. El aroma del lugar era embriagador, casi hipnótico. La gente entraba, pedía una taza, y volvía. Volvía todos los días. Volvía aunque no tuviera dinero. Volvía incluso cuando ya no tenía alma. Porque el pacto de Silas no era solo con el café. Era con la voz del mar, con algo que vive más allá del océano, que se alimenta de los sueños de los hombres. Y ese algo pidió lo único que un humano puede entregar, devoción. Con el tiempo, Starbucks se volvió un imperio. Pero el verdadero secreto no estaba en el marketing, ni en la calidad del grano. Estaba en el origen de esas primeras plantas, en la mezcla de polvo de mar y tierra maldita que Silas usó, en los rezos antiguos que murmuraba cada noche antes de abrir. Algunos dicen que los locales antiguos, los primeros, guardan aún el eco de ese pacto. Que si entras solo, cuando la tienda está casi vacía, y pides un café negro, sin leche, sin azúcar, y lo bebes en silencio, escucharás el susurro. Un canto apenas perceptible. Como un lamento entre las olas. El canto de la sirena. Y cuando eso pasa, no puedes dejar de volver. Porque tu alma ya está marcada. Porque la próxima taza no es para ti. Es para ella. Hoy nadie recuerda a Silas Green.
Desapareció en el mar, como dictaba su destino. Su cuerpo nunca se encontró. Pero el logo sigue. La sirena sigue sonriendo desde cada vaso. Y lo que vive bajo el mar sigue reclamando lo que le pertenece. Así que la próxima vez que tomes un sorbo, piensa en el pacto. Piensa en la voz que empezó todo. Y recuerda, lo que alimentas, un día vendrá a alimentarse de ti. Los años pasaron y el imperio creció. Las tiendas se multiplicaban como hongos tras la lluvia, en cada ciudad, en cada país. Pero lo que los clientes ignoraban era que, con cada nueva apertura, el canto se hacía más fuerte. Porque la sirena no era solo un logo. Era el rostro amable de algo que jamás debía despertar. Hubo señales. Empleados que desaparecían tras el turno nocturno, dejando tras de sí solo el delantal colgado y el eco de un silbido que no provenía de la radio. Locales donde las cámaras de seguridad grababan figuras oscuras en los cristales cuando la tienda estaba cerrada. Y en algunos baños, los espejos se empañaban con mensajes escritos desde dentro: devuélveme lo que es mío. Silas Green había hecho un pacto que lo superaba. Lo entendió demasiado tarde. Dicen que en su última noche en la tierra, antes de que el mar lo reclamara, intentó romper el acuerdo. En el primer Starbucks, bajo la luz mortecina de una vela, arrojó los granos originales al fuego. Pero el humo formó una figura, la silueta de la sirena, que abrió la boca y lo llamó por su verdadero nombre. El nombre que él había dado en el pacto. Silas desapareció al amanecer, el mar lo tragó sin dejar rastro. Pero la sirena se quedó. Hoy, las tiendas tienen ese aire acogedor, esa promesa de hogar y calidez. Pero en el fondo, están construidas sobre el pacto de un hombre con algo que no comprendía. Las primeras semillas nunca murieron. Fueron mezcladas, cruzadas, y siguen en las plantas que decoran algunas tiendas antiguas, en las reservas secretas de los granos especiales. Algunos baristas lo saben. Lo sienten. Lo que sirven no es solo café. Cada taza es un tributo. Cada trago es una ofrenda. Y los clientes fieles, los que no pueden pasar un solo día sin una dosis, esos ya han comenzado a pagar el precio. Porque el canto está en sus sueños. Porque la sirena no solo reclama granos y rezos. Reclama almas. Y ahora, el canto ha cruzado los océanos, las fronteras. Donde hay un Starbucks, hay un eco. Y donde hay un eco, hay un llamado. Uno que tarde o temprano, todos escuchamos. Así que la próxima vez que pidas tu café y mires el logo de la sirena, pregúntate, ¿ella te sonríe o te está llamando? Porque cuando escuches el canto, ya será demasiado tarde.